¿Cuál es tu argumento para seguir confiando en Dios, especialmente cuando parece que tus oraciones no son escuchadas por Él? Sin lugar a dudas, esta pregunta es muy frecuente entre los cristianos y es bueno tener una respuesta para esto. No tanto porque debamos dar respuestas a las personas si alguien nos pregunta algo como esto, sino porque necesitamos saber por qué seguimos confiando en Dios en tiempos difíciles. En la lección de esta semana aprenderemos acerca de la soberanía de Dios. Soberanía que significa gobierno total. Soberanía que implica tener el control de las cosas, aun cuando parece que todo el mundo está en un caos. Dios es un Dios soberano y en la lección de hoy vas a saber 5 razones por qué debes seguir confiando en Dios, sobre todo en momentos difíciles. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, como cada semana, listos para continuar un nuevo estudio sobre la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Salmos gracias a este folleto de la escuela sabática, así que si por primera vez estás llegando a este canal, yo te invito a suscribirte, a unirte a nuestra comunidad. Ya somos más de 78,000 personas que cada semana estudia la Biblia. Únete y de esta manera vas a poder también recibir los videos cada semana para aprender más acerca de Dios y de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. La lección de esta semana va a responder una pregunta muy importante. ¿Cómo seguir confiando en Dios en tiempos difíciles? Y el tema principal es la soberanía de Dios. ¿Qué implica la soberanía de Dios y cómo esto me ayuda a mí a poder seguir adelante en esta vida? Son respuestas que vamos a encontrar a la luz de la Biblia. Así que, como cada semana, acompáñame donde estás. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dirija y nos bendiga en el estudio de esta semana. Querido buen Dios y Padre, muchas gracias por la manera como tú cuidas de nosotros, por el don de la vida. Porque hasta aquí, Señor, tú estuviste a nuestro lado y queremos que al iniciar esta nueva semana y este nuevo estudio de la Biblia, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos haga comprender las verdades que tú tienes para nosotros. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título El Señor nos hizo. Y en este día vamos a aprender acerca de un aspecto de la soberanía de Dios, un aspecto que se convierte en una razón para seguir confiando en Él. Y esta primera razón vamos a entenderla a través de Salmos capítulo 8. Quiero invitarte a que leas conmigo los versículos 3 al 5, que dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hay varias lecciones importantes en estos versículos. La primera es que vamos a hacer un contraste con Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos hechas de hombres. Acá hay una comparación interesante. Salmos 8 y Salmos 115 hablan acerca de Dios y de dioses. Divinidades, vamos a llamarlo en este término. Sin embargo, hay una gran diferencia, porque en Salmos capítulo 8, aquí el salmista está hablando de un Dios que crea a través de las obras de sus manos. Ahora, ¿por qué esto es muy importante entender? Porque Salmo 115 habla de estatuas o de ídolos que para muchos también son dioses, pero que fueron formados por obras de manos humanas. ¿Qué significa esto? Que Dios es Dios creador. Y el hecho de que Dios sea el único ser creador significa que Él conoce tu principio y tu final. El hecho de que Él sea tu creador
implica de que Él sabe no solamente cómo te ves, sino que Él sabe realmente cómo te sientes. Por eso hablar de la creación implica mucho más que las cosas que Él ha creado. Hablar de la creación de Dios también implica monumentos que Él levantó para la eternidad. Y uno de esos monumentos es justamente el sábado. El sábado no fue dado para judíos, el sábado no fue dado solamente para alguna iglesia en específica. El sábado fue dado para toda la humanidad, incluso antes que el pecado existiera. Pero así como el sábado, el matrimonio, hombre y mujer, ¿dónde fue instaurado? ¿En qué tiempo fue instaurado? ¿Después del pecado? ¿En el tiempo de Jesús? ¿O en la creación? Fue en la creación, cuando el mundo también era perfecto. ¿Qué significa esto? Que hablar de la creación es hablar de los pilares fundamentales de nuestra vida. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, queridos amigos? Porque frente a los problemas que tenemos, frente a las dificultades que nosotros vivimos, ¿qué mejor manera que seguir adelante si no es confiando en aquel que nos conoce de principio a fin? Pero el tema de la creación, por ejemplo, no queda simplemente en Génesis. Cuando vamos a Éxodo, en el cuarto mandamiento, nosotros vamos a leer en Éxodo, capítulo número 20, versículo número 11, lo siguiente. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué aspecto o qué atributo de Dios se muestra en este versículo? Un Dios creador. Pero no es solamente Génesis, no es solamente el Éxodo, no es solamente Salmos. Si nosotros vamos mucho más allá, en Apocalipsis capítulo 14, que es un capítulo central para nosotros porque habla acerca de la predicación del Evangelio eterno, ¿de qué crees que también se habla allí? De la creación. Si no, te invito a que vayas conmigo y leamos Apocalipsis, capítulo 14, versículo número 7, que dice así. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto significa que en el tiempo final, la iglesia de Dios debe también predicar acerca de un Dios creador. Ahora imagínate por un momento este Dios creador, que es mucho más que cualquier ídolo de barro, este Dios creador que instaura el sábado, que instaura el matrimonio en la creación, un Dios creador que no solamente por su voz las cosas llegan a existir, sino que hace una pausa y separa un día en especial, ya no para que diga y las cosas sucedan, sino para acercarse a su creación y crearnos. Ese Dios soberano, creador, omnipotente, te mira a ti y me mira a mí con amor. Por eso el salmista David, en Salmos capítulo 8, en el versículo número 4, él dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Porque Dios no solamente quiere estar sobre nosotros. Dios no solamente está allá en lo alto. El Dios creador también está cerca de ti. Y lo que Él desea es que tú puedas tener una estrecha relación con Él, una comunión cercana con Él, que frente a tus problemas, a tus luchas, recuerdes que hay un Dios que te creó y que Él siempre estará a tu lado. El día lunes de la lección lleva por título El Señor reina. Y aquí está el segundo aspecto de la soberanía de Dios. El primero es que Dios es creador. El segundo aspecto es que Dios es rey. Y porque Él es creador y le pertenece todas las cosas, por ende, Él es nuestro rey. ¿Qué implica que Él sea nuestro rey? El Salmo 97, en el versículo número 1, la Biblia dice, Jehová reina, regocíjese la tierra y alégrense las muchas costas. El concepto de Jehová como rey
está muy ligado a la alegría, al regocijo. Mejor dicho, si nosotros creemos que Dios es nuestro Rey, nosotros debemos vivir regocijados en Cristo. Así como Pablo lo decía, regocijados en el Señor siempre, decía él. Y a pesar de que Pablo pasaba momentos difíciles en su vida, que afrontaba pruebas, que era azotado, que era perseguido, que era apedreado, Pablo hablaba de vivir regocijados siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Ahora, ¿qué significa o qué implica de que Jesús sea Rey o de que Dios sea Rey y nosotros tengamos que estar siempre felices por eso? Acá hay un punto importante y quiero llevarte a Daniel capítulo 2. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2, en el versículo número 44 acerca de esto, dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Sabes por qué debes alegrarte? Porque el reino de Dios es un reino indestructible. Y número 2, porque es un reino eterno. Indestructible tiene que ver con que nunca el reino de Dios va a perder. Y para siempre quiere decir que el reino de Dios nunca va a pasar. Ahora, ponte a pensar en lo siguiente. Si tú reconoces que Dios es Rey y tú reconoces que eres hijo de Dios, hija de Dios, por tanto, somos hijos de un Rey. El Rey que tiene un reino que pronto se va a instaurar finalmente. ¿Y sabes qué implica eso? Que si tú en este momento estás perdiendo batallas en tu vida, si estás luchando con algún pecado y estás cayendo y fracasando frente a un pecado, pero si tú reconoces a Dios como Rey y te mantienes fiel y firme a Él, podrás perder muchas batallas, pero Dios te va a dar la victoria en la guerra final. Y en segundo lugar, implica de que Dios como Rey nuestro va a permanecer siempre a nuestro lado. Porque este reino de Dios, según Salmos, en el capítulo número 97, nos dice algo que es muy importante para comprender sobre qué está fundamentado este reino. El versículo número 2 dice así: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué significa esto? Que además de la misericordia de Dios, que es fundamento, es la base de su reino, así como la misericordia es base de su reino, por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar auxilio y socorro. De igual manera, la justicia es base en su reino. Esto significa, mi amigo, que Dios hará justicia en tu vida. Si tú sufriste, si tú fuiste maltratado, maltratada, si tú fuiste decepcionado por alguien, Dios hará justicia. Dios nunca va a dejar que sus hijos sean burlados para siempre. Pero además de que su base es misericordia y es justicia, dice el texto que el juicio también es cimiento de su reino. Porque Dios es Rey y Dios es juez, una figura que era muy común en el antiguo Cercano Oriente, y de eso vamos a ver en el siguiente día de la lección. Pero lo más importante es reconocer y tener la seguridad de que si nosotros confiamos en Dios, nuestra vida está en las manos de nuestro Rey. Y Él es misericordioso contigo. Y Él va a hacer justicia por ti. Y Él va a ser justo contigo. ¿Y sabes qué significa todo esto? ¿Qué implica todo esto? El versículo número 10 dice lo siguiente: los que amáis a Jehová, entonces aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos y de manos de los impíos los libra. Mejor dicho, no solo es un tema de reconocer que Dios siempre está contigo, de que Él es Rey en tu vida,
de que no va a haber guerra perdida con Él. No es solamente eso, sino que al aceptar eso en nuestra vida, nosotros debemos aborrecer el mal. Porque si amamos a Jehová y queremos pertenecer al reino de Jehová, tenemos que aborrecer el mal, porque nadie puede servir a dos señores. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer de Dios tu rey en este tiempo tan difícil? ¿Estás dispuesto a reconocer a Dios como tu rey y te gustaría pertenecer a este reino de Dios? Entonces, ama a Jehová y aborrece el mal. El día martes de la lección lleva por título Dios es el juez. Él es nuestro creador, Él es nuestro rey y como te mencioné justo hace unos minutos atrás, en el antiguo Israel el monarca también tenía la atribución de dar veredictos, mejor dicho, tenía la atribución de juez. Ahora, esto es un asunto muy interesante porque volvemos al mismo punto del Dios creador. No solamente está en Génesis, no solamente está en Éxodo, también está en Apocalipsis. Pues bueno, Dios como juez no solo está en el Génesis, no solamente, o mejor dicho, no solo está en el libro de Salmos, sino también está en el libro de Apocalipsis y es justamente en el mensaje del primer ángel que acabamos de leer. Adorad a Dios, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y está muy conectado Dios como juez y Dios como creador. Y esto es muy interesante, pero aquí surge una pregunta. Que Dios sea tu juez y que Dios sea mi juez. ¿Qué te hace sentir? ¿Miedo o tranquilidad? Sabes que puede ser una pregunta un poco absurda, pero como hoy tú te sientas frente al Dios como juez, puede también significar cómo estás llevando tu vida o más aún, cuál es el concepto que tú tienes acerca de Dios. Porque si tú vives adorando a Dios más por miedo que por amor, probablemente seas una persona que cuando se habla del juicio de Dios haya mucho temor en ti. Pero si por otro lado tú vives amando a Dios y das gracias a Dios con tu vida, haces lo mejor en tu vida, y cada vez que ves a Dios como juez, ves a un Dios que va a hacer justicia en tu vida, frente a las injusticias que has tenido que enfrentar, frente a las injusticias que has tenido que sufrir. Y entiendes que Dios es un Dios que da no solamente veredictos, sino que es un Dios que da victorias. Pues es un Dios como realmente la Biblia lo describe. Y es maravilloso. Vamos a leer algunos textos para entender esto. Salmos capítulo 75, versículo 2 dice así: en el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente. Algunos puntos importantes que debemos resaltar de este versículo. Número 1, Dios siempre hace justicia. ¿Está bien? Nadie que ha sufrido en este mundo de manera injusta o nadie que fue injusto contra otra persona va a pasar por alto. Por eso deja que Dios haga justicia en tu vida. Si tú has sufrido injusticias, si en tu vida hay pensamientos malos, de odio, de rechazo, de rencor contra alguien que te dañó a ti, que dañó a tu familia, confía en los juicios de Dios. Y tal vez tú dirás, pero pastor, esa persona sigue feliz, sigue riendo, nadie se da cuenta de lo malo que ha sido, todos piensan que es un gran ejemplo. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue. Porque el texto dice que Dios hace justicia, número 1. Número 2, que la justicia que Dios hace es recta, es firme, es perfecta. No dudes de esa justicia. Pero acá hay un tercer elemento que no podemos pasar por alto. Y es que Dios juzga en el tiempo que Él decida. Tal vez humanamente tú quieres que aquella persona que te hizo daño sufra ahora. Que le pase lo que te pasó a ti. Que viva un poquito el dolor que tú has vivido, pero tranquilo. Cuando Dios juzga, juzga rectamente, pero Dios hará su juicio en el tiempo que Él decida.
Esto es muy importante, porque tener a Dios como nuestro juez implica que tenemos la seguridad de que nosotros vamos a salir victoriosos del juicio. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Dije a los insensatos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Hay gente que hoy puede decir que tiene todo por su fuerza, por su poder. Puede haber gente que esté intentando cubrir sus pecados, cubrir los maltratos que hizo contra otras personas. Puede haber gente que para muchos es un ejemplo, pero que en su corazón hay orgullo, hay autosuficiencia, hay un ídolo que es el mismo dentro de su ser. Y quizá la gente no lo ve, la gente no se da cuenta, pero Dios sabe. Y Dios va a dar sus juicios en el momento que Él crea que es mejor. Por eso, mira lo que dice el versículo número 13 de Salmos 96. Delante de Jehová, que vino porque ha venido a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Te das cuenta? Dios es juez y Dios es fiel a sus promesas. Y Dios va a liberar a su pueblo. Y la lección de esta semana, en el día martes, justamente nos da algunos detalles de cómo funciona el juicio de Dios. En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los impíos. Y en segundo lugar, los impíos que no se arrepienten son destruidos. Esto que nosotros conocemos como juicio final, que el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y capítulo 19, 20, 21, lo menciona, es también lo que menciona el libro de Salmos. Por eso te decía en un inicio, el libro de Salmos también es un libro teológico, escatológico, misionero. El libro de Salmos tiene todo lo que nosotros necesitamos para comprender lo que hay en este tiempo, pero también lo que sucederá al final del tiempo, como Dios, con Dios como creador, como rey y como juez. El día miércoles de la lección lleva por título "Se acuerda siempre de su pacto". Ya en algunas lecciones atrás, en algunos estudios atrás, hemos visto acerca de Dios como un Dios de pacto. Quizás solo para recordar o refrescar un poco, un pacto era un acuerdo entre alguien superior y entre alguien inferior. Antiguamente, o mejor dicho, en el antiguo Cercano Oriente, los pactos muchas veces se hacían desde un rey hacia un vasallo y que implicaba algunas bendiciones o beneficios que el rey o la persona superior daba al vasallo siempre y cuando el vasallo obedeciera a las leyes que el rey dejaría. Yo quiero leer lo que Tremper Logman y Raymond Diller mencionan en su libro An Introduction to the Old Testament. En un antiguo tratado del Cercano Oriente, el gran rey hacía dos promesas al vasallo. En primer lugar, atacaría al vasallo si se rebelaba contra él, y en segundo lugar, acudiría en defensa de cualquier vasallo leal que fuera atacado. ¿Cómo estas palabras que acabamos de leer se manifestó en el pueblo de Israel? ¿Qué mejor para entender si no es Salmos 105? Dice la palabra de Dios en el versículo número 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Este salmo es maravilloso porque en este salmo intenta el pueblo recordar cuánto Dios había hecho por ellos en el pasado. Dios, dentro de su soberanía, quiere hacernos recordar de que Dios es un Dios que cumple siempre sus promesas, que Dios cumple siempre su pacto. Hubo cosas buenas en el pueblo de Israel, hubo cosas malas que vivieron, y en todo momento Dios siempre estuvo con ellos. Por eso, Dios no solamente es tu creador, Dios no es solamente tu rey, Dios no es solamente tu juez. Dios, ¿qué más es? El Dios de las promesas.
Y si estuvo con el pueblo rebelde, un pueblo que muchas veces Dios mostró su misericordia, su compasión, su paciencia, aun cuando fueron llevados en el exilio, en el cautiverio a causa de sus propios pecados, Dios continuó al lado de ellos. ¿Cuánto más con nosotros? Esto no significa que porque Dios está de nuestro lado, podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. No. Lo que significa es que si es que hemos pecado, hemos cometido un error, hay un pecado no confesado en nuestra mente, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Porque así como Dios miró con gracia a su pueblo, Dios también nos mira con gracia en este tiempo. Por eso, en este pacto, la principal vocación nuestra es permanecer fiel a Dios. ¿Y sabes de qué manera se permanece fiel a Dios? Mira lo que dice Salmos capítulo 78, versículos 5 y 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Qué significa esto? Que no se trata simplemente de decirle a Dios gracias porque eres un Dios misericordioso, eres un Dios de pacto, eres un Dios que cumple sus promesas. No se trata solo de eso. Se trata de que su pacto se estableció y se fundamentó en algo. Y este algo es la ley. Dios dio la ley al pueblo de Israel para que ese sea el fundamento, el testigo de su obediencia o de su desobediencia. Dios dejó la ley para ti y para mí para que podamos mostrar que realmente amamos a Dios y confiamos plenamente en Él. Este texto es impresionante. Porque la Biblia dice que la ley fue puesta en Israel no solo para cumplirla, sino para que sea contada de generación en generación, a fin de que pongan en Dios su confianza. Mejor dicho, si tú quieres confiar en Dios en medio de las pruebas, si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo realmente tengo fe en ti, yo realmente confío en ti, muéstralo guardando su ley. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente era un tema de obediencia, era un tema de testimonio a las demás naciones. Y en nuestro tiempo es igual. No solo es un tema de obediencia hacia Dios, es un tema de testificar ante los demás que nuestra confianza está puesta en Dios. Y lo mostramos obedeciendo su ley, cueste lo que cueste. El día jueves de la lección lleva por título Sus testimonios son muy firmes. Y cuando hablamos de testimonios, estamos hablando acerca de su ley. ¿Te das cuenta que la ley también está bastante claro en el libro de Salmos? Vamos a leer el Salmos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Te das cuenta que uno de los temas principales de Salmos es el tema acerca de la ley? Y cuando hablamos de la ley, hablamos específicamente de los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué Dios está tan preocupado, si podemos llamarlo así, de que el ser humano guarde su ley? Tú bien sabes que la ley en sí misma no salva, que la salvación es un regalo de Dios. Sin embargo, la ley cumple propósitos importantes para nosotros. Propósitos como, por ejemplo, y como lo dijo Pablo, que la ley nos conduce a Cristo. Mejor dicho, si bien es cierto, la ley no es un fin en sí misma y no nos salva, sí nos conduce a quien nos salva. Número 2,
La ley es un espejo para nosotros, para darnos cuenta cómo estamos en la vida. Número 3, la ley al mismo tiempo nos permite, o mejor dicho, cumplir la ley de Dios. Nos permite disfrutar de una comunión verdadera con nuestro Rey y Creador. Y número 4, los mandamientos de la ley de Dios son las directrices que iluminan nuestro entendimiento. Si nosotros queremos confiar en Dios, comprender qué es vivir confiando en Dios, si queremos realmente mostrar al mundo que amamos al Señor, guardemos la ley. Porque su ley está puesta para que nosotros podamos vivir aquellas enseñanzas que Él ha dispuesto como Dios del pacto que Él es. No se trata simplemente de querer bendiciones. No se trata simplemente de pedirle a Dios que nos dé algo porque Él puede y Él es todopoderoso y tiene que hacerlo. No. Por eso dijimos hace unos minutos atrás, el superior cumplía con el vasallo siempre y cuando el vasallo era obediente a las leyes que había de por medio, en el contrato, en ese vínculo. Y de igual manera, yo sé que tú necesitas que Dios haga milagros en tu vida. Yo necesito que Dios haga milagros en mi vida. Pero antes de pedirle que haga milagros y milagros y milagros, ¿por qué no le pedimos mejor que nos ayude a obedecer su ley, a guardar su ley? Y no a guardarla por miedo, tampoco a guardarla para que Él nos dé lo que nosotros queremos, no, sino a guardar su ley como una respuesta natural de que Él es nuestro Dios creador, de que Él es nuestro Dios Rey de reyes, de que Él es nuestro juez y de que a pesar de que nosotros muchas veces humanamente fallemos al pacto, Él nunca fallará con nosotros. Por eso el libro de Salmos en el capítulo número 19, versículo 7, dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Queridos amigos, la lección de esta semana ha sido realmente importante para nuestra vida. Porque más allá de los problemas, de las pruebas que tú puedas afrontar, hay un Dios que está contigo. Ese Dios es un Dios soberano. Y si tú buscas un motivo para seguir confiando en este Dios soberano, la lección de esta semana te ha dado 5 motivos. Porque Él es tu creador. Él te conoce de principio a fin. Porque Él es tu rey. Y por ende, si tú eres parte de su reino, ese reino jamás será destruido. Porque Él es juez. Y Él hará justicia por ti. Porque Él es un Dios de pacto. Y aun cuando muchas veces tú hayas fallado a su pacto, Él sigue siempre fiel a ti. Y una quinta razón es porque su ley es perfecta. Y si tú quieres realmente confiar en el Señor, hazlo obedeciendo su ley. ¿Qué te parece si en esta semana le decimos a Dios: Señor, gracias porque tú eres un Dios soberano? Ayúdame a ser fiel en la parte que me corresponde. ¿Te gustaría decirle eso a Dios? Escribe allí en los comentarios amén. Si ese es tu deseo, yo voy a estar orando por ti en esta semana. Gracias por estar conmigo en este video. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y recuerda que la próxima semana tenemos un nuevo video. Así que suscríbete al canal, deja tus comentarios, comparte con alguien que crees que también necesita ver este video y que la gracia del Señor sea contigo para siempre. Un fuerte abrazo, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.